Buenas noches, estimados oyentes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Como ya es parte, digamos, de la rutina, como todos los miércoles seguimos con este ciclo de programas sobre la historia política de Chile y hoy estamos en el sexto capítulo, el cual se denomina el régimen democrático semi-excluyente entre 1958 y 1967. Con nosotros el profesor, historiador, ya doctor, el compañero Juan Carlos Gómez Leighton. Compañero Juan Carlos, ¿cómo está? Bien, estimado, muy bien aquí, movido con todos los acontecimientos que estremecen a nuestra América a partir del domingo 28 de julio, cuando se ha llevado a cabo esa elección que está marcando la historia reciente y el tiempo presente en nuestra América. Podremos decir algo de eso en el transcurso del programa, pero bien, aquí estamos, al pie Yo, del cañón. yo pido disculpas a nuestros oyentes porque esta vez no voy a poder hacer el resumen porque estoy un poco afectado de la garganta y no quiero echármela a perder más porque resulta que quiero estar bien, digamos, para la próxima semana y seguir con estos ciclos y con el programa de los lunes. Así que lo voy a dejar al compañero Juan Carlos que haga el resumen y se inicie, digamos, en lo que es el programa de hoy. Compañero Juan Carlos, la cámara es suya. Ya. Buenas tardes a todos y a todas, a todos los que siguen este programa, esta clase, este ciclo de historia política de la democracia en Chile. Saludar especialmente hoy día, y lo quiero decir porque me siento orgulloso, saludar a mi hijo José Luis, que está cumpliendo un año más de vida y por lo tanto fue el primero que me convirtió en padre. Así que yo estoy orgulloso de haberme convertido hace 42 años atrás en padre. Y porque el reproducirse y alargar la especie hacia adelante es una de las condiciones de responsabilidad que tienen todos y todas, y no andar negando a los hijos como lo hacen todos los sujetos y sujetas postmodernos que existen hoy en día. Orgulloso de haber tenido mi hijo allá en 1982. Los dos, mi esposa y yo, nos sentimos muy orgullosos. Entonces, va dedicado este programa a mi hijo mayor, porque tengo otro menor, que es Pablo Salvador, ¿cierto? En su día de cumpleaños feliz. Dicho esto, que es bien familiar y para darle un toque cotidiano a la vida, queremos entrar a trabajar hoy día un régimen, uno de los tres regímenes políticos que ha tenido el siglo XX chileno, que hemos estado estudiando y analizando en este curso sobre la democracia, que es el régimen democrático semi-excluyente, que se desarrolla y que se implementa y que se desenvuelve política e históricamente entre 1958 y 1967. Como nosotros ya hemos revisado gran parte del periodo inicial del siglo XX, en la cual, cierto, vimos la crisis de la dominación oligárquica y especialmente la resolución que tiene esa crisis a través de la implementación y aprobación y también cierta forma de imposición a la ciudadanía chilena de la Constitución Política de 1925, aprobada, redactada, mejor dicho, redactada y aprobada en un plebiscito donde la mayoría de la ciudadanía con derecho a voto se abstuvo de votar y solamente votó aproximadamente el 46% de la población, habiéndose tenido gran parte del padrón electoral de aquel momento. La constitución del 25, que ha sido siempre considerada
como aquella institucionalidad donde se instaló la democracia chilena, aquella democracia que nos hicieron sentir y nos enseñaron que Chile era uno de los países más democráticos de la región y que siempre tuvo una democracia estable y una democracia inclusiva a partir de 1932 en adelante, bajo la conducción o bajo la institucionalidad de la Constitución del 25, cuando nosotros lo analizamos de acuerdo a la pauta, al modelo de democracia que construimos, ¿cierto? Nos damos cuenta que en realidad esa democracia que dijeron que había existido hasta 1973 era una democracia liberal, era una democracia representativa bastante mala. Era una democracia que tenía bastantes debilidades y que dejaba, ¿cierto?, un manto de duda. Cuando se le aplica científicamente un análisis, resulta que no era tan democrático como la mayoría de los analistas han planteado, o como la mayoría de los historiadores han señalado, o como los sociólogos políticos han presentado a Chile como una democracia ejemplar. Eso es una falsedad, ya lo he dicho en varias oportunidades. Pero no basta con decirlo, sino también hay que probarlo. Y lo hemos ido probando, demostrando de que la democracia que se instala a partir del año 32, 38 en adelante hasta 1948 era una democracia que era bastante excluyente porque no dejaba participar a un conjunto de hombres y mujeres a los cuales los marginaba completamente de la participación política. Les daba el derecho a voto, pero no los dejaba elegir porque el voto estaba manipulado, comprado, cohechado, ¿cierto? Como una práctica específica de los sectores dominantes para controlar la voluntad popular, para controlar lo que es la soberanía popular, controlar el sufragio propiamente tal. A pesar de eso, a pesar de esa situación, ¿cierto? Se logró en el año 1938, como lo hemos demostrado en las clases anteriores, ¿cierto? Lograr que el Frente Popular, en una competencia muy reñida, muy estrecha, con una diferencia de muy pocos puntos, ¿cierto? Lograr triunfar y poner a un presidente de la coalición de partidos de izquierda y de centro, que es el presidente Pedro Aguirre Cerda, quien tampoco abrió el sistema político, sino que lo transó a través de un pacto de dominación en la cual los sectores dominantes impusieron sus condiciones y lo que hicieron fue impedir que un sector de la población tuviera los mismos derechos políticos y sociales y económicos y culturales que otros, que los dejó, como dije yo la vez pasada, encerrados en lo que son las grandes latifundios, en las haciendas, los campesinos. Los campesinos, ¿cierto?, fueron los que fueron sacrificados en cierta forma, políticamente hablando, ¿cierto?, en ser postergados, marginados del proceso de modernización que se pone en marcha a partir del año 38, que es el proceso de industrialización. Eso fue un pacto de dominación en que un sector podía ser integrado y otro sector no. Eso implica que no podía haber una democracia completa y que pudiera, ¿cierto?, tener claridad en los 7 o 8 puntos que nosotros hemos puesto como condiciones mínimas para la existencia de una democracia. También estaban fuera de esa participación política por una decisión de las élites de uno u otro lado, las mujeres, hasta que un movimiento social de mujeres organizadas de clase media, incluso de sectores altos y algunos sectores populares lucharon por obtener
una condición de mujeres también ciudadanas. Y recién solo en 1947-48 se le otorga la ciudadanía política a las mujeres, se le otorga. No eran mujeres con derechos plenos, no eran ciudadanas con derechos plenos, sino que es una gracia del patriarcado, de una sociedad heteronormada, la que determina que las mujeres puedan tener derecho a sufragio y poder participar políticamente, a pesar de que estas mujeres se habían movilizado en distintas oportunidades. Eso hacía que el régimen, por eso llamamos a ese régimen un régimen semidemocrático excluyente, el de 1932 hasta 1947-48. Pero en el año 1948 se produce la expulsión de un partido político que había sido fundamental en la formación y constitución del régimen anterior. El Partido Comunista es expulsado de el sistema puesto en la ilegalidad. Se crea una ley, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, curiosamente, porque siempre los que tratan de atacar la democracia dicen que la están defendiendo, excluyendo a aquellos que según ellos no respetan la democracia. Y se puso fuera la ley, pero no solamente se puso fuera la ley el Partido Comunista, se borraron de los registros electorales a todos aquellos que eran miembros del Partido Comunista o simpatizantes del Partido Comunista. Se borran los registros electorales. Pero no solamente se borran los registros electorales, sino que también se crea una cárcel de reclusión, un campo de concentración en Pisagua para recluir a todas aquellas personas que eran acusadas de infringir la ley de defensa permanente de la democracia. Entonces, en ese sentido, el régimen gira, tiene un cambio en el régimen político sufre un cambio en el régimen y se transforma por estas condiciones que estoy señalando en un régimen autoritario electoral. Es decir, yo he planteado en muchas oportunidades y aquí también en las clases anteriores lo he señalado. Hacer elecciones no significa tener un régimen democrático. La elección es una forma de seleccionar, como diría Schumpeter en su momento, a las élites que van a gobernar o las que van a hacerse cargo de generar las políticas públicas o sociales, etc. Pero una elección no hace a un régimen político electoral. Perdón, no hace a un régimen político democrático. Muchos dictadores o muchos autoritarios siempre han hecho elecciones. Yo he puesto como ejemplo de mayor condición de régimen autoritario electoral no competitivo, por ejemplo, el caso mexicano entre 1930 y 2000, cuando el PRI, el Partido de la Revolución Institucionalizada, ¿cierto?, gobernaba de manera total a México. Era un partido Estado, es decir, un partido que controlaba el Estado, pero también controlaba los espacios federales, como también los municipios. El color del PRI, ¿cierto?, el tricolor, estaba representado en el alcalde, en el gobernador y en el presidente. Todo eran lo mismo. Y eso duró 70 años. Y era un régimen que era, y además, era un régimen profundamente corrupto, porque siempre hacía trampas para ganar. Y a pesar que a veces competía solo. México, el PRI fue uno de los principales partidos que enseñó a muchos otros a hacer trampas electorales. De manera que en ese sentido, ¿cierto?, las elecciones pueden ser un
elementos fundamentales en un proceso democrático, pero no definen la democracia. Y en Chile siempre tuvimos elecciones, pero todas estas elecciones tenían algún tipo de intervención, tenían algún tipo de modificación de los de intentar modificar la voluntad popular, de controlar la voluntad popular. Y eso se hacía a través de del cohecho y de la venta y acarreo de votantes que se le entregaban, ¿cierto?, las papeletas marcadas para que votaran y solamente hicieran la faramaña que estaban votando, pero no estaban eligiendo. Ese era un fenómeno, ¿cierto?, que en Chile se mantuvo durante todo el periodo de lo que yo denomino el régimen autoritario electoral. La exclusión del Partido Comunista fue acompañada y reafirmada por otra decisión que fue negarle lo mismo que en 1941 Pedro Aguirre Cerda había negado y el Frente Popular le había negado a los campesinos, fue ratificado en 1947, 48, cuando se dicta una ley de sindicalización campesina que en la posibilidad de permitir lo que hacía era prohibir, generaba tantos requisitos para poder establecer un sindicato para los campesinos que en el fondo era imposible hacerlo. Y por lo tanto eso era simplemente excluir a los campesinos, y los campesinos de entre 1947 hasta 1967, es decir, durante 20 años, fueron excluidos de toda participación política. Por esa razón, cuando uno ve ese tipo de exclusiones, cuando se decide políticamente excluir a un grupo humano de la participación y negarle las posibilidades de incorporarse como ciudadanos políticos y sociales y culturales a un proceso de modernización como el que se llevaba a cabo a partir del 38, que era la modernización industrial, uno está excluyendo, está marginando. Y es una decisión política. Y esa decisión política la tomaron todos los partidos políticos que estaban en el Congreso, en el Parlamento, en aquella época. Por lo tanto, por esa razón, ¿cierto?, el régimen era autoritario electoral. Tampoco había derecho a reunión porque se perseguía las reuniones. Incluso, ¿cierto?, había censura porque se destruían las imprentas que supuestamente se podía imprimir, no era la folletería o los diarios que el Partido Comunista quería llevar su voz hacia sus militantes. Es decir, había una persecución política. Y cuando hay una persecución política de esa naturaleza, no puede haber democracia. No hay democracia. Aunque todos digan, sí, habían elecciones, pero las elecciones, como digo, insisto, no necesariamente hacen a un régimen democrático. Todas estas cosas que yo estoy diciendo, ustedes vayan pensándolas, ténganlas presentes para hacer análisis de lo que está ocurriendo hoy en América Latina. Y vean algunas de los países de nuestro continente cómo se plantean democráticamente y a veces no lo son. Y no estoy hablando y no estoy haciendo referencia al régimen político existente en la patria bolivariana. Estoy pensando en otros países. El proceso bolivariano tiene sus matices que en alguna oportunidad los podré conversar con ustedes. Pero yo quiero plantear también que en el año 1958 y en el año 1959 hay dos acontecimientos que van a abrir una nueva fase en la historia política, no solo de Chile, sino también de América Latina. Pero esta fase tiene ya elementos que se comienzan a construir a partir del año 1952, especialmente en la sociedad chilena, que es cuando Salvador Allende, el líder del Partido Socialista, que había sido ministro de Salubridad Pública
del Frente Popular durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que era un destacado diputado del Parlamento de izquierda, que se reconocía dentro del socialismo revolucionario, decide en 1952 oponerse a una de las decisiones que estaba tomando el Partido Socialista en ese momento. El partido ya llevaba el nombre de Partido Socialista Popular, ¿cierto?, que estaba dirigido por Raúl Ampuero en ese instante, de querer apoyar al ex dictador de Carlos Ibáñez del Campo, que se postulaba, ¿cierto?, como candidato a la presidencia en ese momento. Allende decide no apoyarlo porque era un ex dictador. Y Allende, consecuentemente, con sus ideales y con su práctica política, había dicho: yo no apoyo a un dictador con el cual yo luché y él me encarceló, etcétera, etcétera, y por lo tanto no voy a traicionar esos principios, y decidió irse y formar en 1952 el Frente del Pueblo, que con los sectores del Partido Comunista en la clandestinidad y otros grupos pequeños de izquierda formaron una candidatura popular que tuvo un muy bajo impacto electoralmente hablando, que obtuvo el 5% de los votos y fue la primera elección en la cual participa Salvador Allende, y comienza a desarrollar a partir de ese momento lo que uno podría llamar, ¿cierto?, la política o el proyecto político institucional de Salvador Allende para lograr alcanzar lo que él decía, un gobierno popular que sirva como plataforma para la construcción futura de una sociedad socialista, de hacer una transformación radical de la sociedad chilena en función del socialismo. El socialismo en Chile había aparecido tempranamente, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, se había institucionalizado en 1933 en un partido. La República Socialista de junio del 32 había hecho de que el socialismo no fuera solo un proyecto de un sector de la clase proletaria, sino que el socialismo alcanzara ciertos niveles nacionales y se tuviera presencia socialista en Punta Arenas como en Arica. Es decir, el proyecto socialista se vuelve un proyecto nacional, es decir, con raigambre y con presencia nacional. Eso es importante señalarlo porque sale el proyecto socialista del núcleo reducido de lo que podría ser el régimen o una adhesión solo y exclusivamente clasista, y se vuelve popular, se vuelve masivo, se vuelve también una opción para distintos grupos sociales, como son los campesinos, como son los indígenas, como son los obreros portuarios, lo que son los mineros, etcétera. Eso es un componente no esencialmente obrero, como era el planteo que realizaba el Partido Comunista, que se reconocía mucho más obrero. El Partido Socialista se va a reconocer como un partido de representación clasista de los trabajadores, pero de los trabajadores manuales y también intelectuales. Es decir, el Partido Socialista es una opción que va más allá del sector trabajador, sino que también va a llegar a ciertos sectores de capas medias. Por lo tanto, el proyecto que levanta Salvador Allende en el 52 es la posibilidad de construir un gobierno nacional popular, como él decía, de plataforma popular, pero en perspectiva socialista. Importante este punto. En 1957, como también decíamos la vez pasada, se va a producir ese acontecimiento que es muy importante en la historia política chilena, que es el 2 y 3 de abril de 1957, que es una sonada, es una rebelión popular y ciudadana, especialmente de los sectores más postergados, los sectores más pobres, de la plebe,
de la plebe chilena de aquella época, en las cuales salen a la calle encabezados fundamentalmente por los estudiantes secundarios y especialmente del Instituto Nacional, del Instituto del Liceo de Aplicación, como también de la Universidad de Chile, salen a reclamar por un conjunto de alzas que se estaban produciendo en el país, especialmente del transporte colectivo, lo cual genera una rebelión, y una rebelión que se propone realizar una serie de cambios institucionales que puedan abrir el régimen político, que ponga fin al régimen autoritario electoral que se estaba desarrollando y era mantenido por Carlos Ibáñez del Campo, que se postula en esa línea de democratización sustantiva de la sociedad chilena y del régimen especialmente. Y que lo que se logra a través, ¿cierto?, de una dirección política conducida por Salvador Allende, que era el presidente del Frente de Acción Popular, que era conocido como FRAP, ¿cierto?, en esa época, que ya estaba visualizando hacia 1957 la posibilidad de que el próximo candidato de las izquierdas fuera el candidato Salvador Allende. Pero con una particularidad, que esto también es importante, la particularidad de esa candidatura, y que va a aprovechar todos los cambios institucionales que se van a producir a partir de ese gran levantamiento que permitió, entre otras cosas, sanear, limpiar la democracia de todos los elementos o de algunos elementos autoritarios que lo hacían un régimen cerrado, y abrirlo, ¿cierto? Lo que se planteó en un planteamiento muy, muy claro de lo que era el Frente de Trabajadores del Partido Socialista, de que la nueva experiencia popular no podía ser a través de la alianza con partidos burgueses o partidos de centro. Pues el Partido Socialista, un sector significativo del sector del Partido Socialista, hacía una lectura bastante crítica de lo que había sido el Frente Popular. El Frente Popular para los socialistas no había sido aquel proceso de avance, de democratización sustantiva, de ampliación de las bases de la democracia política de esa época, ni tampoco había abierto los canales para una democracia social, económica e inclusiva de todos, sino que había sido una experiencia política limitada. Y por lo tanto, lo que se buscaba ahora era, a través de la política del Frente de Trabajadores, ¿cierto?, una alianza entre los partidos populares, entre los partidos, ¿cierto?, que reconocían que esto tenía que ser una política de transformación y modificación de la estructura de dominación. En otras palabras, les estaban planteando tímidamente en 1957 la posibilidad de la revolución socialista. Y digo tímidamente porque no era un tema crucial y fundamental, sino más bien se planteaba en una línea similar a los que habían sido las experiencias revolucionarias, como y especialmente el año 1952 en Bolivia, la Revolución Nacional Popular del MNR, del Movimiento Nacionalista Revolucionario Boliviano. Es decir, en esa perspectiva estaba la idea, en la idea de un Jacob Arends de Guatemala o de otras líneas, pero no era la idea de una revolución socialista ya como se van a plantear posteriormente. El año 1958, en la cual se estrena, por decir así, el inicio del régimen semi-excluyente, democrático semi-excluyente que estoy planteando, que era la posibilidad de que el voto ya no era producido por los partidos políticos, sino que era producido por el Estado como una cédula única de votación, la creación de un registro electoral permanente, el término o el control del cohecho, es decir, una serie de aspectos institucionales que controlaban
la posibilidad de que el régimen volviera a mantenerse dentro de las condiciones de un autoritarismo. El fin de la ley de defensa permanente de la democracia, por lo tanto, con la posibilidad real y efectiva de que a partir de 1958 el Partido Comunista pudiera recuperar los espacios políticos y participar abiertamente en los procesos electorales sin tener que sus militantes sufrir el encarcelamiento, la persecución política y poder volver a tener una prensa diversa desde que iba desde los sectores más conservadores a través del diario Ilustrado hasta el Partido Socialista hasta el Partido Comunista con El Siglo, pasando por La Última Hora y otros diarios del Partido Socialista. Es decir, en ese sentido, el régimen posibilita estos cambios, posibilita, ¿cierto?, que exista una información diversa y plural. No estaban los medios de comunicación controlados solo por el gran capital como es hoy día, sino que habían radios que respondían como la Radio Corporación o la Radio Magallanes o otras radios que respondían a distintos sectores políticos, lo cual es legítimo, para poder escuchar también sus gente, sus ideas, su planteo, escuchar a sus dirigentes, escuchar a sus intelectuales. Eso es lo que... Pero en esta sociedad actual no existe nada de eso. Existe una sola visión, como con los caballos le ponen anteojeras. Así es el régimen político actual. Pero en esa época todos tenían la posibilidad de publicar y dar a conocer su idea a través de periódicos como radio propiamente tal. También se recupera el derecho de reunión. Se forma en el año 1953, se forma la Central Única de Trabajadores, que a través de la acción de Clotario Blest permite la unificación en una sola central a todos los trabajadores del país, donde concurren diversas organizaciones a fundar la Central Única de Trabajadores, que tiene como presidente a Clotario Blest durante largo tiempo, hasta el año 1962-61, que por razones internas que en otro momento vamos a comentar, el Clotario Blest deja la conducción de la Central Única de Trabajadores. La CUT, poderosa organización. Se van organizando los trabajadores fuertemente a partir de ese momento. Pero también hay otro elemento que comienza a reflotar en la sociedad chilena, como también a partir de lo que ocurre en América Latina. Él vuelve a aparecer después de largo tiempo, que estaba semi-acallado porque nunca se dejó de hablar, pero ya no era parte de la, digamos, de la temática política urgente de la época, el tema de la cuestión campesina. La cuestión campesina comienza a volver a tomarse el espacio. Eso no significa, como algunos historiadores jóvenes que no han entendido nunca lo que significa estudiar el régimen político, ¿no? Que el pacto de dominación dejó afuera a los campesinos y tener representación política al interior del sistema. Eso no quiere decir de ninguna manera de que los campesinos, especialmente aquellos que no estaban atados o estuvieran adscritos de manera legal o ilegal a la hacienda o al latifundio, no pudieran organizarse y hacer una serie de actividades políticas de preparación, de formación, de tener organización y tratar de luchar por participar, como algunos creen que no ocurrió. Todo lo contrario, eso permitió desarrollar una acción política de los campesinos y los trabajadores rurales, ¿cierto?, fuera del sistema, en las orillas del sistema, en los márgenes de la institucionalidad. Eso es lo que creo que fue tremendamente importante en esta época para que la cuestión campesina emergiera y se hiciera presente. Y se hiciera presente
fundamentalmente porque a partir de 1955, 57, 58 en adelante, 59, fundamentalmente con el proceso que comienza a vivir la industrialización de cierre de su amplitud y la necesidad de contar con un mercado nacional, se hace urgente como incorporar a una gran masa de sujetos y sujetas que vivían, ¿cierto?, al margen de la economía monetarizada, al margen de la posibilidad de acceder a todos los bienes que la industria nacional producía, y no había mercado para esos productos, y por lo tanto se requería, y esto fue el diagnóstico que también hicieron los expertos de la CEPAL, los economistas estructuralistas, fundamentalmente a partir de los diagnósticos que entregó Aníbal Santa Cruz en aquella época. El que crea la economía difícil, Chile una economía difícil, o Chile una economía, un caso de desarrollo frustrado, etcétera. Todos esos libros, en vez de la miseria de Ahumada y una serie de otros que comienzan a visualizar que si no hay una transformación del espacio agrario, el proceso industrialista chileno iba a seguir en un proceso de decadencia, o iniciar un proceso de decadencia muy fuerte y acentuado. Se requería hacer cambios estructurales en el país. Cambios estructurales. Bueno, de una u otra manera, todas esas ideas de este cambio estructural lo va a representar en 1958, en las elecciones presidenciales de 1958, el candidato del FRA, que era nada menos que Salvador Allende, que se presentaba nuevamente a una competencia presidencial. En esa oportunidad, la competencia se hizo a 4 bandas, por decirlo de alguna manera, o a 5 competidores. En primer lugar, por los partidos de la dominación, los partidos de liberal y conservador, iba don Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de el León de Tarapacá, es decir, de Arturo Alessandri, empresario industrialista, uno de los principales dueños de la compañía manufacturera de papeles y cartones, la papelera. Era un industrial, un empresario industrial hecho participante en política. Era, según mucho, era un sujeto austero, un empresario con visión burguesa industrial, un capitalista más. También iba un representante del Partido Radical, que era Humberto Bosay, que representaba este viejo partido de las clases medias laicas, que se había fundado en el siglo XIX, que había sido parte del Frente Popular, pero ahora, cierto, ya iniciaba a partir de los años 50 y 58 en adelante una decadencia política que es de larga duración, porque hasta el día de hoy todavía los radicales tienen algo de presencia política, pero muy disminuida en relación a lo que había sido. Y se presentaba también un candidato de una nueva fuerza política que había emergido en 1956, 55, 56, con el nombre de la Falange Nacional, y que posteriormente se transforma, creo que en el 58, creo que en ese mismo año, se transforma en la Democracia Cristiana, el Partido Demócrata Cristiano, y que lleva a su líder principal, al abogado de ese momento, que era Eduardo Frei Montalva. Y había detrás de eso el grupo de personeros, ¿cierto? Gente como Bernardo Leighton, gente como Patricio Elwin y otros que son los líderes fundantes de la democracia cristiana de aquella época.
y también estaba el candidato de las izquierdas, que era nada menos que Salvador Allende. Esos eran los 4 candidatos principales que representaban a las fuerzas políticas institucionalizadas y que tenían representación parlamentaria. El Partido Comunista participa en la campaña del 58, participa con el Partido Socialista y van, cierto, apoyando a Salvador Allende. Pero todo, en ese tiempo no habían encuestas políticas como existen hoy día, pero todos los datos, y en el año 57 Amoy, si no me equivoco, ya comienzan a hacer las primeras sondeos políticos, ¿no? Hace los primeros sondeos, no estoy seguro si para el 58, si hizo una encuesta política que permitiera visualizar quién podía ganar. Y dentro de esas posibilidades siempre estuvo punteando, o dentro de su estudio, o dentro de los pronósticos políticos que se hacían, que estaba punteando era nada menos que Salvador Allende, seguido por Alessandri. En tercer lugar venía Bosay, en cuarto lugar Frey, y cierto, en ese sentido. Y aquí viene la tricuñela que se establece, que había que buscar algún mecanismo de control o de contención del candidato popular. Y para eso se plantea de que aparece un candidato netamente populista, que es el llamado cura Catapilco, Antonio Zamorano, que va como candidato presidencial financiado, de acuerdo a todas las informaciones que se han recogido, financiado por un sector de la oligarquía terrateniente, empresarial, que eran los Mate, según lo que se tiene como información. Y que esa candidatura, financiada por todos ellos, tenía como misión lograr restarle votos populares al candidato popular, es decir, a Salvador Allende. Ese era el objetivo. Y fue tan eficaz esa situación que no se cohechó, no se movilizó, ni se acarrió, pero sí se mantuvo esta candidatura que permitió, cierto, que un grupo de personas votara significativamente, no tan significativamente, pero un 2 o 3% de la población votó por ese señor Catapilco, y le restó los 2 o 3 puntos que diferenció el triunfo de Alessandri en relación a Salvador Allende. Allende sale segundo en esa elección, y quien gana la elección es Jorge Alessandri Rodríguez. Es decir, la derecha más empresarial, a tal punto que ese gobierno se va a conocer como el gobierno de los gerentes. Pero ¿qué es lo que significa más allá del triunfo? Significa que es la apuesta que la izquierda, y especialmente la izquierda socialista y gran parte del Partido Comunista, van a apoyar. Es decir, esta es la vía. Esta es la vía electoral institucional, que en 6 años más, en 1964, podremos ganar, porque a todo este conjunto de personas que votaron por nosotros, vamos a trabajar, vamos a buscar el apoyo de todos aquellos para que podamos ganar el 1964. La próxima elección. Y se refuerza la vía institucional. Sin embargo, estimados y estimadas compañeros y compañeras que me escuchan, se produce un hecho extraordinario, inédito en América Latina. En 1959, el 1 de enero de 1959, triunfa
la insurrección armada, la guerrilla, en una isla del Caribe, en Cuba, un conjunto de hombres jóvenes liderados por un señor que se llamaba Fidel Castro y por otro que era un argentino, cierto, conocido como el Che Guevara, y otros como Camilo Cienfuegos y otros tantos, triunfan y logran derrocar a una dictadura militar sostenida por el Departamento de Estado norteamericano, que era la de Fulgencio Batista en Cuba. Y esta revolución se hace que de toda América Latina se estremezca porque es como un aire que llena, ¿cierto?, América Latina con la posibilidad de recuperar dignidad, de recuperar un montón de cosas, porque en ese momento la posibilidad de instalar un sistema total y radicalmente distinto del cual se había ensayado desde 1810 o de 1870, en algunos lugares, etcétera, que era la única posibilidad que tenían los latinoamericanos de pensar el futuro, era pensarlo como modernización capitalista. Y de la noche a la mañana se plantea la posibilidad de pensar la modernización no como capitalista, sino pensarla como socialista. Ahí, cerquita, a 200 millas de el inicio del imperio capitalista norteamericano, se alzaba en pocos años, se alzó una opción socialista para América Latina. Nunca más en América Latina los procesos electorales que van a tener lugar van a ser iguales a los que había antes de 1958, sino porque de ahí en adelante la opción es que los ciudadanos y ciudadanas, las masas, los ciudadanos latinoamericanos se van a plantear, no va a ser: queremos un nuevo presidente que sea A o B o C, dentro de una alternancia que todos son lo mismo, sino que a partir de ese momento, estoy hablando del 59 en adelante, ya no van a haber solamente candidatos que van a ofrecer lo mismo que se ofrecía antes, sino que van a haber izquierdas que van a plantear la posibilidad de iniciar un proceso transformador y radical semejante al que lleva a cabo en Cuba. Ese es el elemento central de 1959. Pero no solamente Cuba va a ser la posibilidad de instalar la idea de que es posible construir socialismo en América Latina. No solamente la idea de que es posible hacer la revolución, también va a instalar la idea de que es posible hacer la revolución a través de mecanismos revolucionarios tales como la insurrección, como la guerrilla, y América Latina se va a llenar de guerrillas, desde México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, todos los países, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, como también Brasil, se van a llenar de movimientos insurreccionales, se van a llenar de guerrilleros que van a plantearse la posibilidad de, a través de las armas, igual como lo había hecho el movimiento 26 de julio, en Cuba triunfar para lograr construir una sociedad socialista. Ese es el elemento central que va a inaugurar en América Latina la década de los 60. La década de los 60 va a ser en la época en la cual la discusión en torno a la revolución va a ser fundamental. Hay que hacer la revolución, dijo el Che. El deber de todo revolucionario, dice el Che, es hacer la revolución. Y muchos latinoamericanos se van a movilizar durante toda la época para hacer la revolución.
Eso significaba, entre otras cosas, plantearse una serie de transformaciones radicales en la sociedad chilena, como en la sociedad latinoamericana. La revolución cubana es un tremendo acontecimiento que remece todas las estructuras de dominación, no solo de América Latina, sino también remece las estructuras de dominación de los países que están recién descolonizándose en África. También remece todas las estructuras de dominación que se habían planteado después de 1945, los acuerdos de Bretton Woods u otros acuerdos de esa naturaleza en Europa. Siempre se ha planteado, como esta América Latina tiene intelectuales que son profundamente colonizados, es decir, dependientes de lo que piensa Europa, siempre se dice que es una cosa tremendamente colonial, que es el Mayo francés de 1967, si no me equivoco, el Mayo francés, el que estremece la estructura de dominación en América Latina. Pero cuando uno estudia el Mayo francés, lo que descubre es que es allí la presencia de la revolución cubana, de la revolución latinoamericana, la presencia del pensamiento del Che Guevara, de la nueva izquierda que se hace presente justamente en las discusiones que se plantean los franceses, los jóvenes franceses del Mayo francés. No es al revés, no es que los latinoamericanos pensamos en la revolución a partir del Mayo francés. Ese es colonialismo, es al revés, sino que hay que pensar que la revolución cubana inicia un proceso de transformación radical ideológico en América Latina fundamental y central. Serán las aportaciones del pensamiento del Che Guevara, el pensamiento de Fidel Castro, que van a ir inundando la mentalidad de los revolucionarios del mundo. Esa es la importancia de la revolución cubana. Y la revolución cubana también se hace sentir, por cierto, en Chile y estremece a los dos partidos políticos principales, que es justamente el Partido Socialista, que ese es el que recibe mayor influjo y mayor fuerza de lo que es la presencia de la revolución cubana. El Partido Comunista se siente incómodo con esta idea de la revolución cuando el Partido Comunista Soviético estaba en la etapa de la coexistencia pacífica. Y sin duda lo complicaba. Pero lo más importante para la construcción de la democracia en Chile tiene que ver con un dato, con la respuesta del imperio. El dato fundamental es qué hacer con la revolución cubana. ¿Qué podemos hacer con la revolución cubana? Es un peligro para la dominación imperialista norteamericana la revolución cubana. Es un mal ejemplo para las sociedades latinoamericanas que los jóvenes decidan irse a la montaña a buscar una sierra maestra, a buscar, ¿cierto?, la posibilidad de hacer la revolución armada. Hay que evitarla. Y para eso hay que crear y desarrollar una contención. Y eso es lo que desarrolla a partir del año 62 y especialmente después del fracaso de la invasión de Estados Unidos a Playa Girón en Cuba, el hecho de que Cuba se decida en ese momento declararse una sociedad socialista y al mismo tiempo confiscar y expropiar todas las propiedades norteamericanas en función de su desarrollo interno, todo eso hace que Washington desarrolle una política de contención de los procesos revolucionarios. ¿Y qué es lo que desarrolla? Desarrolla la idea de una doctrina que es de amarga memoria por todo lo que va a producir en América Latina, que es la doctrina de la seguridad nacional, la doctrina de la antiinsurgente,
es decir, antiguerrillera, anticomunista, porque todos los grupos que se van a organizar, que tienen distintas orientaciones, que tienen distintas plataformas ideológicas, que tienen diferentes visiones de lo que es la revolución, para Estados Unidos todos lo mismo, son todos comunistas, son todos, ¿cierto?, unos transgredores del orden cristiano occidental, y hay que terminar con ellos, hay que sacarlos. Es decir, comienza una persecución, obviamente. Y se crea entonces una política anti-insurgente. Y esa política de la doctrina de la seguridad nacional va a tener dos vías, como yo siempre lo explico. Dos líneas fundamentales, dos líneas centrales de la cual se desprende una serie de otras situaciones. Pero para hacerlo sintético, la doctrina de la seguridad nacional y toda la política de defensa de su patio trasero, como lo plantea Estados Unidos, es, por un lugar, en primer lugar, una acción política, institucional. Es decir, vamos a apoyar a partidos políticos que asuman una serie de reformas necesarias para evitar que América Latina entre en el camino de la insurrección o entre en el camino de la transformación radical socialista. Por lo tanto, vamos a apoyar a partidos políticos, institucionales que respondan a los intereses de Norteamérica. Y por otro lado, si no encontramos una solución política, vamos a ir a una solución igualmente política, pero de carácter militar. Es decir, si no encontramos una solución de carácter, digamos, semejante con un partido reformista que nos permita controlar, vamos a entrar simplemente a mover las piezas militares para producir un golpe de Estado, de asonadas militares, o simplemente invasiones, como lo va a hacer en 1965 en República Dominicana, o lo van a hacer como lo habían hecho anteriormente en Centroamérica, cuando desembarcaban los marines en Nicaragua, cuando desembarcaban los marines en El Salvador, o en las repúblicas bananeras que estaban al servicio de Estados Unidos. Pero también se habían propiciado golpes de Estado anteriormente dentro de América Latina, pero en esta oportunidad la idea era simplemente contener el movimiento popular y especialmente contener a las opciones de izquierda que se levantaban con fuerza en América Latina. Y sobre todo en el marco, como ustedes bien saben, que ya se había iniciado en 1945 la Guerra Fría. Esta confrontación entre capitalista y socialista, o capitalista europeo norteamericano con el mundo soviético propiamente tal, el poder de los trabajadores, que tanto miedo siempre le produce a las burguesías nacionales como también las internacionales, cuando se habla desde el poder de los trabajadores. Bueno, en ese sentido, ¿cierto?, Estados Unidos desarrolla la política que se conoce como la Alianza para el Progreso, que comenzaba a ponerse en marcha con John Francis Kennedy, y que posteriormente la va a no sostener del todo, pero sí va a hacer mucho más importante la solución militar, pero esta es la solución política, en la que impulsa a Lyndon Johnson cuando después de la muerte, mejor dicho, del asesinato de Kennedy. La Alianza para el Progreso iba acompañada con todo un conjunto de planteos de cambios políticos e institucionales. Y uno de los cambios políticos e institucionales más importantes que se plantea este paquete de medidas ya en el 61, 62, es realizar en América Latina una reforma agraria. Una reforma agraria que permita una cierta distribución
de la tierra entre los campesinos sin tierra, que termine con las formas tradicionales de dominación en el campo, que modernice al campo, a lo agrario, que permita la incorporación de los campesinos y campesinas y trabajadores rurales al espacio moderno, que permita la ampliación de la educación a esos sectores como una forma, la educación como una forma desde la perspectiva imperial, ¿cierto? Como una forma de evitar que los campesinos o los niños o los jóvenes campesinos pudieran ser influidos por las ideas radicales. Es decir, había que contener las ideas revolucionarias a través de una educación capitalista, cristiana, etc. Y para esos efectos, Estados Unidos elige apoyar a partidos demócratas cristianos. Y apoya, y comienza a apoyar fuertemente el desarrollo de dos partidos demócratas cristianos en América Latina. Uno es el chileno, el de Eduardo Frei, y otro que es 1958, cuando se establece el pacto de punto fujismo en Venezuela, el de Rafael Caldera. Es decir, apoya un pacto de dominación semejante al que se había establecido en Chile en el año 41, un pacto de dominación, ¿cierto? Que es el punto fujismo que permite el desarrollo de un, comilla, de un sistema democrático partidista en Venezuela, después de la caída del dictador correspondiente, si no me equivoco, Rojas Pinilla. Pero posteriormente también apoya o sea, dentro del mismo proceso apoya a la democracia cristiana chilena, que ya tiene ese nombre y está ligada directamente a la Iglesia Católica, está ligada a la Universidad Católica, está ligada, ¿cierto?, a los principales centros de pensamiento de la Iglesia, que comienza a vivir también un ayornamiento, un cambio, y que tiene que ver también con el papado de Juan XXIII, el Papa bueno. No sé si todos los demás serán malos, pero da lo mismo, pero así se denominaba el Papa bueno, lo que es la figura del cardenal José María Caro, es decir, toda una serie de transformaciones que permitan hacer un ayornamiento a la sociedad chilena para evitar, ¿cierto?, que los sectores populares pudieran girar hacia la izquierda. Entonces, hay un señor en Chile que yo siempre lo recuerdo porque creo que es tremendamente importante, que es un cura jesuita, que es Roger Beckemans, que funda un instituto, que es el Instituto Latinoamericano de Desarrollo Social, y LADES, y el DESAL Desarrollo Social, que son dos organizaciones jesuitas que no solamente va a ofrecer una alternativa, sino que siguiendo la imagen, ¿cierto?, del cura, el santo hoy día Alberto Hurtado, ¿cierto?, se plantean también a través de la revista Mensaje, se plantean un elemento que es central. Fíjense ustedes, en el año 1962 aparecen una revista Mensaje con un título muy sugerente. América Latina necesita reformas revolucionarias. Reformas revolucionarias. Que es un conjunto de reformas estructurales en las cuales se coloca como elemento central la reforma agraria. Es decir, distribuir las tierras hacia los campesinos, a tal punto que el obispo Larraín en Talca va a hacer la primera reforma agraria en las tierras de la iglesia, para crear asentamientos campesinos, obviamente con una mentalidad
netamente capitalista. Es decir, se reconoce que si no hay distribución de la tierra y no hay entrega de derechos a los campesinos que habían estado excluidos hasta ese momento, ¿cierto? Era imposible lograr modernizar el país y evitar que el virus comunista no se hiciera presente entre los sectores populares y pobres. Es decir, toda una intencionalidad. Bueno, había en esa reforma estructural la reforma agraria, la reforma educativa. Había que hacer posible que la educación llegara a todos y a todas, es decir, una transformación radical del sistema educativo chileno que permitiera no solo tener educación de calidad, sino que estuviera abierta a todos y a todas. Hacer obligatoria la enseñanza media, bien digo la enseñanza media como también la enseñanza básica, e incluirlos a todos y no dejar a ningún niño fuera de ese proceso. Una transformación político e institucional que permitiera la apertura del régimen político a la participación de todos, es decir, el reconocimiento de que los campesinos y marginales, a través de una transformación de, por ejemplo, de otorgarle el derecho a voto a los analfabetos, como también a las personas que tenían algún tipo de discapacidad, como se decía en aquella época, ampliar y obligar a todos los chilenos y chilenas a participar en procesos electorales, cosa que se hizo en el año 62 cuando se estableció la regla de que nadie podía hacer un trámite público si no demostraba que estaba inscrito en los registros electorales y que había votado en los registros electorales, que había votado en procesos electorales. Es decir, hacer que el voto fuera un elemento obligatorio y participativo. Es decir, incrementar y sobre todo especialmente pensando en que las mujeres, los sectores populares de las mujeres eran las más reacias a ingresar. Pero todo esto hay un cúmulo de planteos que se necesitaban hacer reformas en lo político institucional que permitiera una mayor inclusión y que hiciera posible pensar que estábamos dentro de una sociedad mucho más inclusiva. Pero hasta el año 67, hasta el año 69, como vamos a ver, se mantienen algunas restricciones, porque todavía los campesinos no podían, ¿cierto? No podían. En el año 64, cuando se hace la elección del año presidencial del año 64, los campesinos que no sabían leer y escribir no podían votar, como tampoco los sectores populares que no sabían leer y escribir no podían votar. Igualmente, ¿cierto? Los campesinos no podían sindicalizarse en el año 64. Es decir, por esa razón, yo denomino, ¿cierto?, a este régimen en ese periodo del 64, del 58 al 67 como un régimen semi-excluyente, porque permitió la inclusión, pero mantuvo igualmente cerrado la incorporación de otros. Sin embargo, las autoridades seguían siendo electas, se había mejorado el control y transparencia del proceso electoral, las elecciones tanto de diputados como senadores, las elecciones locales, municipales, de regidores y alcaldes, como las presidenciales, ya se percibía que era mucho más transparente y que no había posibilidades de cambiar la voluntad general expresada a través de las urnas. Es decir, estábamos llegando en ese momento hacia 1964 a un cumplimiento, si ustedes quieren ponerlo en una medición, de un 80 o 90% de esa regla. Se amplió y se mantuvo durante en aquellas oportunidades, ¿cierto?, la ley de, o sea, la libertad de asociación, de reunión, la libertad de prensa se ampliaba,
había una pluralidad de información, los canales de televisión que se comenzaban a despuntar a partir de 1962 en adelante, eran espacios donde todos participaban y no había exclusión de nadie, de nadie. Había libertad de prensa escrita, todo, había libertad en la expresión de las radios. Si bien es cierto, había una ley que era una ley de defensa del Estado que permitía, cierto, a los gobernantes querellarse contra aquellos que emitían opiniones que podían ser consideradas ofensivas para los presidentes en ejercicio, etcétera. No existía en Chile la censura previa. Y a ustedes en los canales de televisión, en los periódicos, en todo, es cuestión de que uno vaya, revise eso y se va a dar cuenta que todos no tenían los mismos medios, pero sí tenían las mismas posibilidades de hacerlo presente. Los diarios como la Última Hora representaba el pensamiento de izquierda, existía, cierto, el Siglo, habían una prensa muy dinámica y muy abierta y muy plural. Eso es lo que quiero sostener. Se cumplía también. Había competitividad. No había nadie que podía estar fuera no había ninguna provisión para formar partido político. Habían, claro, las leyes electorales permitían pactos, etcétera. Había ciertas reglas que eran necesarias para el desarrollo de la competición política, pero no había prohibiciones, no había a quién se le prohibía. Solo únicamente que teníamos un grupo de personas que todavía no podían entrar de lleno en la situación de participar, que eran, por ejemplo, los grupos analfabetos, hombres y mujeres, como la posibilidad de que los campesinos pudieran asociarse y sindicalizarse. Bueno, con ese planteo, la democracia cristiana asumió todo el paquete de lo que eran las reformas que propiciaba justamente la Alianza para el Progreso. Es decir, la democracia cristiana se puso a la cabeza del proyecto norteamericano de contención del proceso revolucionario popular que podía emerger no solamente en Chile, sino que en toda América Latina. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una solución política. El Partido Demócrata Cristiano se pone al servicio del imperio, que lo va a apoyar económicamente para que desarrollen todo. Y levanta una consigna, el Partido Demócrata Cristiano, que es la consigna de la revolución en libertad. La idea de la revolución en libertad es decir, mire, nosotros vamos a hacer una revolución semejante o parecida a la que se está dando en Cuba, pero nosotros la vamos a hacer, comillas, en libertad. Y no vamos a ir hacia el socialismo soviético o ese tipo de modelo, sino que nosotros nos planteamos una cosa como era el socialismo comunitario, una cosa rara. Pero eran capitalistas, propiamente tal. O sea, el gran grueso de la democracia cristiana pensaba en un capitalismo semejante al de Europa, especialmente de Willy Brandt, digamos, estamos hablando de Alemania, de algo de esa semejanza. No se planteaba, por ejemplo, tampoco la posibilidad de la nacionalización total y completa de las riquezas naturales, sino que más bien se planteaba una cosa rara. Por eso, la democracia cristiana siempre fue una cosa rara. La chilenización del
del cobre, no la nacionalización, sino una cosa intermedia. Nosotros lo vamos a hacer dueños del 51% de las acciones y el otro 49% va a seguir en manos de los empresarios norteamericanos, las grandes transnacionales. Es decir, siempre todas las cosas medias, pero sí vamos a hacer la reforma agraria. Sí vamos a hacer la reforma agraria. Bueno, y cuando decía la reforma agraria, vamos a llevar a cabo, todos los terratenientes del país temblaban porque le iban a hacer la reforma agraria. Y vamos a hacer la sindicalización campesina también. Vamos a hacer una serie de transformaciones que nos va a permitir modernizar el capitalismo. Pero no, Frei era antisocialista, anticomunista total y completo. Castillo Velasco, Jaime Castillo Velasco, que era uno de los ideólogos de la democracia de esa época, también era profundamente anticomunista. La democracia cristiana siempre fue anticomunista y ha sido hasta el día de hoy. Bueno, lo que queda, porque hoy día quedan por los restitos de la democracia cristiana. Pero la democracia cristiana se planteó la idea de la modernización capitalista y que en esa modernización capitalista iba a tocar los intereses de la gran oligarquía. Pero el que planteaba las cosas de una manera ya de transformador, de cambio revolucionario, era, por cierto, el Partido Socialista y el Partido Comunista bajo la nueva conducción del FRAP, de la Unidad Popular, no, del FRAP, propiamente tal, con Salvador Allende. Y además, la izquierda chilena había ido acumulando esta idea de que el proceso de la vía institucional que había inaugurado Allende el 52, que había practicado casi ganando el 58, era la tercera la vencía. El 64 ganaba la izquierda, se hace como se sea. Así estaban tirados los dados y la discusión presidencial fue tremendamente muy polarizada en el 64. El gobierno de los gerentes de nuestro amigo Jorge Alessandri Rodríguez había sido un fracaso. Indudablemente que nadie quería volver a repetir una experiencia como esa, y se veía, ¿cierto? En lo concreto se veía la posibilidad de que realmente podía llegar a gobernar Salvador Allende en el año 64. ¿Y por qué gana entonces Frei? El 64. Bueno, por una cosa de estos hechos y acontecimientos que tiene la política, que tiene que ver con una elección, porque todos lo han dicho y yo creo que es así, que cambió la perspectiva, porque hasta ese momento, hasta marzo del 64, en que se lleva a cabo la elección complementaria por un diputado que había fallecido, Oscar Naranjo, en la región de Curicó, que tiene que ser reemplazado y por lo tanto tiene que haber una elección. En esa época, los senadores o diputados en ejercicio que morían durante ese periodo eran reemplazados a través de un proceso de elección complementaria. No como ahora que muere o fallece un diputado o senador, entra el que designa el partido, ¿no? Sino que se hacía por elección popular el que iba a reemplazar. Y fallece Oscar Naranjo, que era un diputado socialista, y hay una elección complementaria por esa zona, por la región de Curicó, en la cual se presenta el hijo de Oscar Naranjo, que se llamaba igualmente, y candidato del FRAP y de la derecha. Perdón, él iba por el FRAP, se presenta uno por la democracia cristiana y se presenta otro por la derecha. Es decir, era una competencia a tres bandas. Y en esa competencia gana de manera contundente y categórica en una zona guasa, por decirlo así, en una zona de campesina, gana efectivamente Oscar Naranjo, del Partido Socialista.
Y eso se conoce, como los historiadores siempre tienen la virtud de colocarle nombre a las cosas, le llaman el naranjazo. Y el naranjazo, no sé si se lo pusieron los historiadores, perdone a los historiadores, sino que lo ponen en esa época los periodistas de haber sido que le ponen el nombre del naranjazo. ¿Y qué es lo que sucede? Gana al mismo tiempo el FRAP en esa zona, pero al mismo tiempo compromete la elección final. ¿Por qué? Porque en septiembre lo que decide el Partido Liberal y el Partido Conservador, que llevaban a Durán, candidato Durán, ¿cierto? Lo llevaban como candidato y deciden bajarlo a ese candidato que era del Partido Radical, ¿cierto? Bajarlo y decidir apoyar directamente a Eduardo Frei Montalva para evitar que ganara Allende. Por lo tanto, en una competencia que era a 3 bandas, finalmente se decide una competencia a 2 bandas, en la cual, cierto, un sector de la derecha, aconsejado directamente por los expertos electorales norteamericanos que le convencen al candidato Durán de la derecha que abandone para que vaya a todo el voto de la derecha vaya hacia Frei Montalva con la esperanza de que Frei Montalva pudiera, cierto, modificar algo su programa. Pero lo importante que era mejor elegir a Frei frente al mal mayor que representaba para la derecha Allende, y votan por el mal menor, que para ellos era Frei, y Frei gana con una altísima votación y pierde, ¿cierto? Allende en una de las derrotas más dolorosas que experimenta la izquierda chilena, porque se había hecho mucha esperanza en eso. Es la gran derrota electoral de Allende y del proyecto allendista, lo que hace modificar el cuadro político también al interior del Partido Socialista, lo cual se produce, cierto, entre otras cosas, un desbande de militantes para ir a conformar otras orgánicas que pudieran plantearse, cierto, una solución más revolucionaria, como es la idea de hacer la revolución armada, ¿no? Del 64 en adelante, la izquierda y especialmente los socialistas viven una etapa muy radical, que hasta el 67, que en el Congreso de Chillán, que vamos a analizar la próxima clase, se produce, ¿cierto?, esta idea de que los socialistas establecen el voto, de que la única forma de resolver el problema del poder en Chile es a través de la lucha armada, lo cual constituye un elemento muy interesante porque se introduce algo que no había estado en la política chilena anteriormente, que es la posibilidad de hacer la revolución armada. Este hecho también tiene que ver con el siguiente aspecto. Los procesos eleccionarios en Chile, y con esto voy terminando, se daban entre la elección presidencial separada de la elección parlamentaria, y eran de manera, a lo largo de los 6 años, a veces le tocaba al presidente entrante tener la posibilidad de elegir un congreso al año siguiente. O a veces el presidente que entraba con ya un congreso elegido que tenía ciertas mayorías que a veces les complicaba la existencia. Frei, que gana con el 50 y tantos % de los votos, una mayoría muy alta, que es la contribución de los votos tanto de la derecha como de los sectores democraticristianos, ¿cierto?, que le permiten tener una gran elección. Lo que plantea es un eslogan entre septiembre y marzo del 65, septiembre del 64, o noviembre del 64 cuando asume, y marzo del 65, la elección parlamentaria. Entonces plantea un parlamento para Frei. Es decir, ¿por qué?
porque como si querían hacer cambios institucionales, como modificar algunos de los preceptos de la Constitución política o articulado de la Constitución del año 25, necesitaba urgentemente tener mayoría política en el Parlamento. Y por lo tanto, solicita en una campaña muy importante, que es muy épica y que saca a todos los jóvenes democratistanos a las calles, entusiasmados con el triunfo para conseguir ese parlamento, para lograr, ¿cierto?, esos parlamentarios que le podían dar mayoría para hacer que el gobierno de Frei, un gobierno reformista, pueda, pero reformista en el buen sentido de la palabra, no en el sentido negativo, reformista para hacer los cambios que se requerían fuera posible. Y gana en un parlamento para Frei, y especialmente se obtiene una gran mayoría en el parlamento, en la Cámara de Diputados, pero no así en el parlamento, en la Cámara de Senadores, porque en la Cámara de Senadores, como ustedes saben, hasta el día de hoy se renova el 50% en cada elección. Los diputados duran 4 años, igual que en esa época, igual que hoy día, pero en esa los senadores 8 años, y los senadores siempre eran los oligarcas que estaban instalados, los hombres sabios, etcétera, grandes, y que siempre se colocaban así como que nosotros somos los padres del sistema, ¿no? Pero permite aquello, gana y presenta, y aquí lo vamos a dejar nosotros el tema, deja pendiente, o sea, vamos a dejarlo pendiente para tratar. En diciembre del 64, diciembre del 64, es decir, a pocos meses de haber asumido, el presidente Frei presenta un largo proyecto de reformas constitucionales que tenía que ser aprobado por este nuevo Congreso. ¿Y qué es lo que propone entre las cosas fundamentales? Propone algo que desde mi punto de vista considero que es lo que va a dinamizar la política chilena a partir del año 67. Propone una reforma al artículo 10, inciso 10 de la Constitución Política de 1925, referido al derecho de propiedad. Y propone también una reforma al Código Laboral que permita la sindicalización campesina. 2 cuestiones fundamentales para poder permitir que la gran masa de campesinos pudiera organizarse, incorporarse como sujetos políticos plenos de derecho al proceso político que se abría a partir de ese año, 64. Y lo otro elemento, comenzar a desestructurar, a terminar con el poder de los señores de la tierra que tenían el control del campo y del proceso agrario desde la época colonial. Esos son los 2 elementos que van a poner en el año 67, como vamos a ver en la próxima clase, van a poner fin al régimen político semi-excluyente, y va a producirse una incorporación masiva de campesinos y de masas populares que habían estado excluidas. ¿Por qué? Porque en el año 69, tardíamente, también se propone realizar otro cambio institucional en la cual se producen 2 elementos fundamentales para la incorporación y el cumplimiento de lo que son los elementos centrales de una democracia electoral, que es, ¿cierto?, la decisión de otorgarle el voto a todas aquellas personas que son analfabetas. Es decir, se le otorga el voto a todos los ciudadanos independientemente si sabían leer o escribir. Pero no solamente aquello, sino que también se otorga el voto a todas las personas que no podían hacerlo por algún tipo de discapacidad. Todos pueden votar. Inclusión total y completa. Segundo,
se baja la edad de votación de 21 años a 18 años, que permite que todos los jóvenes que tenían 18 años, que a los 18 años tenían obligatoriamente cumplir con el derecho, con el servicio militar, ahora no solamente eran ciudadanos militares o ciudadanos que estaban dispuestos a ir a la guerra por el Estado chileno, sino que también pueden a los 18 años tomar la decisión por quién quieren votar. Eso también es parte de la construcción del sujeto ciudadano, político, electoral. Y eso sí que va a traer un cambio en la sociedad chilena. Vamos a ver cómo entre el año 1967 y en 1973 el régimen político chileno entra en un proceso de cambios, entra en un proceso turbulento de confrontación política, porque a mayor democracia y mayor participación, mayor gente participando, mayor cantidad de ciudadanos manifestándose, siempre trae mayor conflictividad. La democracia siempre es conflictividad. Nunca la democracia es pacífica. ¿Por qué? Porque en la democracia se confrontan proyectos distintos. Y en la sociedad latinoamericana se había constituido porque ahora ya no se estaba discutiendo entre un presidente A o B, un liberal o un conservador X o un conservador Z o un liberal E, sino que se estaba discutiendo, y eso es lo importante, se estaba discutiendo de que en Chile, como también en América Latina, se comenzaba a decir, podemos construir una sociedad socialista a través de procesos democráticos. Eso estaba presente también en Argentina, también estaba presente con mayor fuerza en Uruguay, y Chile, por cierto, y en otros países latinoamericanos. Y eso genera conflicto. La aprobación en enero de 1967 del cambio de la concepción de la propiedad privada le permite a Frei impulsar la reforma agraria sustantiva. En junio en junio de ese año, julio, no me acuerdo bien, lo veremos la próxima semana, ¿cierto? Se aprueba la ley de sindicalización campesina y se aprueba la ley de reforma agraria, la que le da dignidad a los campesinos. Dos cosas que van a anticipar la crisis de la democracia chilena en 1973. Pero eso lo veremos el próximo miércoles a esta misma hora y por este mismo canal y con este mismo señor que nos antecede, que es don José. Don José, gracias por esta oportunidad nuevamente. Está muteado. Estoy muteado y estoy acomodado a la garganta. Ya está más afónico de lo que pensé. En todo caso, gracias por el programa de hoy. Como siempre, dándonos una excelente explicación respecto a lo que pasó en un periodo que a lo mejor muchos de nosotros vivimos. Yo me acuerdo del Naranjazo, me acuerdo de, qué sé yo, de la famosa marcha de los jóvenes, la marcha de la patria joven, ya. Y de esa época ya era socialista, así que ya era contrario, digamos, al gobierno de Frei. Así. Claro. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, así que Juan Carlos, y mándame por favor el link para ver el programa en el cual estás hablando sobre Venezuela. Quiero invitar a todos los oyentes a que vean el canal del Cuerquén Rojo, que voy a mandar ahí, el link que está puesto en mi Facebook también, a asistir a hoy día en 20 minutos más comienzo a hablar sobre Venezuela allí. Así que ahí te lo mando a tu WhatsApp para que tú se lo puedas mandar a la demás gente. ¿Estamos? Y no te entretengo más pues, para que te vayas a tu programa. Nos vemos el próximo lunes, Juan Carlos. Nos vemos el próximo miércoles, compañero, que esté muy bien. Perdón, el miércoles. ¿No? Chao, chao. El lunes yo, ¿ah?